Hola, buenos días, mi querido y mi querida, que tengas un excelente miércoles. Pues bien, Donald Trump sintió el golpe. Donald Trump sintió el golpe de la postura de China junto con Brasil. Tanto lo sintió que el Departamento de Gobierno de los Estados Unidos publicó un video de poco más de 5 minutos discutiendo y defendiendo su política allí de dominio sobre las Américas. Exactamente eso. Vamos a ver esta situación aquí. Antes quiero explicarte, les mostré que China pidió unirse junto con Brasil en el proceso contra Estados Unidos en la Organización Mundial del Comercio. Exactamente eso. China pidió estar junto con Brasil en esta situación contra Estados Unidos. En relación al tarifazo, en relación a toda la situación de Donald Trump, ¿verdad? Pues ayer mismo el Departamento de Gobierno de Donald Trump publicó este video resaltando la doctrina Moore. ¿Qué es eso, Andrea? Es lo siguiente. Estados Unidos, ¿recuerdas que históricamente las Américas fueron dominadas por los europeos, tanto que nosotros fuimos colonizados al principio por Portugal, un país de Europa? Y Europa era la que dominaba y colonizaba, especialmente los países de las Américas, en especial de América del Sur. Entonces Estados Unidos tomó la delantera en eso allá por 1800 y tantos, diciendo que no, que ahora serían ellos quienes dominarían toda la situación y ya no Europa. De ahí surgió la doctrina Monroe, que Donald Trump retomó y dijo que ellos son los que mandan y los que dominan las Américas. ¿Para qué es eso, Andrea? ¿Por qué, Andrea? Exactamente porque él sintió el golpe de que China se aliara con Brasil en contra de sus medidas, las de Donald Trump. Vamos a ver aquí, lo sintió, ¿eh? Sintió el golpe, ¿verdad? ¿Verdad? Basura. Doctrina Monroe. Estados Unidos retoman la política de sometimiento en las Américas en medio de tensiones con China. Estados Unidos y Brasil. El Departamento de Estado publica un video en el que confirma la renovación de la política exterior de los Estados Unidos, aplicada ahora como doctrina, apodada ahora como doctrina Doer. En relación con Donald Trump, la declaración llega en medio de crecientes tensiones con Brasil y el avance de China en la región. De hecho, eso fue un mensaje, ¿verdad? Fue un mensaje. Donald Trump está enviando un mensaje para Sudamérica, diciendo que él es quien manda, que él es el dueño de Sudamérica y que los países deben ponerse en una posición de servidumbre ante él porque ahora él es el gran colonizador, ya no es Europa como antes. Eso es lo que está diciendo. Y el mensaje va directamente para quién? Para los vasallos, para los lamebotas de Donald Trump. ¿Quién es, André? Yo te pregunto. ¿Quiénes son los principales vasallos y lamebotas de Donald Trump aquí en Sudamérica? En Brasil ya sabemos quién es. Flávio Bolsonaro, que ya escribió hasta una carta y dijo que su gobierno de transición, si gana, está atado en el nombre de Jesús y va a ser de Donald Trump. Donald Trump será quien podrá elegir a los ministros. Del presidente de la República en Brasil. ¿Quién es el otro gran vasallo aquí en América Latina? Aliado de Flávio Bolsonaro. Que vino aquí a hacer un bailecito imbécil junto con Flavio Bolsonaro. ¿Quién? ¿Quién? Exactamente eso, Javier Milei. Entonces el mensaje es para esos vasallos, para que sean más sumisos y le laman más las botas a él, a Donald Trump. Y es lógico que también intentó mandar un mensaje para Lula, y a Lula le vale madres, discúlpame la expresión, Donald Tranqueira. Lula se está aliando con otros igual de fuertes, quizá más fuertes que el propio Trump, como Xi Jinping, presidente de China.
Donald Trump. Trump está desesperado porque Estados Unidos perdió la hegemonía y el poder imperial que tenían. ¿Y está perdiendo contra quién? Exactamente contra China. Exactamente eso. Y por eso toda esta situación. Ahora Lula no es tonto. Lula no nació ayer. Lula siempre intentó y buscó el diálogo con Estados Unidos y todavía lo busca. En los siguientes términos, vamos a conversar, vamos a sentarnos, vamos a negociar, vamos. ¿Qué vas a ganar tú y qué vamos a ganar nosotros? Esa es la conversación que tiene que ser. Pero Donald Trump, ¿qué quiere? Solo quiere que todo sea para él, para los demás, nada. Lo que incluso los bolsonaristas están dispuestos a hacer, a darle todo a Donald Trump. Y para Brasil, unos lamebotas. Es obvio que sabemos que hay un juego político detrás de esto, donde Flavio Bolsonaro está desesperado para que Donald Trump intervenga en las elecciones a ver si gana. Porque dentro de la estabilidad, dentro de la normalidad y del Estado democrático de derecho y de las elecciones, Flavio Bolsonaro no gana. Entonces, lo que tenemos que vigilar es una posible interferencia de Estados Unidos. Y yo no creo en una interferencia directa, militar, bélica, así, prisión de Lula, no sé qué, no creo en eso. Porque si Donald Trump hace eso, se va a meter en un avispero donde China, Rusia, India van a estar juntos con Estados Unidos y otros países, incluso Irán, que forman parte ahí del bloque de los BRICS, donde Brasil es uno de los principales signatarios. Entonces él no va a hacer eso. Lógico que van a venir fanfarronadas, van a venir esos videos ahí hechos con inteligencia artificial de Lula preso como Maduro, y ellos van a sembrar el terror. Ellos van a trabajar con el miedo, van a trabajar con el odio, van a trabajar con eso para intentar crear un ambiente que pueda favorecer a Flavio Bolsonaro. Pero en realidad tengo que decirte que eso es darse un tiro en el pie. Eso va a perjudicar a Flavio y a su clan. Eso va a resultar en una mayor cercanía a Lula, quien se presenta como el verdadero defensor de nuestra soberanía, de nuestro territorio y de nuestra patria. A diferencia de aquellos que dicen ser defensores de la patria, pero en realidad son entreguistas. Y si dependiera de ellos, Donald Trump mandaría en Brasil. Entonces, todo esto, a mi parecer, termina siendo un autogol. Es esa vieja situación, ¿verdad? La gente acepta muchas cosas, pero la traición a la patria nadie la acepta. Y está quedando claro que Flavio Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro y toda esta situación junto al gobierno de Trump es traición a la patria y deben responder por ello. Todavía deben responder por eso, por una cuestión de justicia. Siempre les digo esto aquí, puedes ser lo que quieras. Puedes ser de derecha, de izquierda, de centro, está bien. Es parte de la democracia. El pluralismo político es uno de los fundamentos de la República Federativa de Brasil. Pero ser traidor a la patria, traicionar a tu nación, eso no se puede. No se puede negociar. Hay ciertos parámetros que no podemos flexibilizar. Y uno de los parámetros que no se pueden flexibilizar es nuestra soberanía, nuestra seguridad nacional. Eso no se puede, de verdad. Y los bolsonaristas son capaces de hacer hasta eso. ¿Todo para qué? Para la permanencia y para alcanzar el poder por el poder y que el resto se fastidie. Y eso para mí está quedando muy claro. Ahora, mientras tanto, ustedes, lamebotas, vasallos de Donald Trump, quédense más agachados de rodillas, muestren el trasero, que en cualquier momento él los va a patear. ¿Vieron? Y Lula y Tetra, hablemos en serio. Enquanto isso, miren aquí, y hasta la próxima y la situación. El Departamento de Estado de los Estados Unidos publicó este martes un video que fue ayer, ¿verdad? Un video de más de 5 minutos en la red social X, reafirmando la doctrina MOE y declarando que el dominio estadounidense en el hemisferio occidental nunca más será cuestionado. Oh, gracias.
Pobrecito. En la práctica, Donald Trump manda un mensaje para que los líderes de la región sean sumisos, como sucede con Javier Milei en Argentina y Flavio Bolsonaro. ¿Qué? ¿Quieres dejarlo? ¿Y cómo Flavio Bolsonaro quiere dejar Brasil? Puedes poner ahí Flavio Basalo, Javier Milei, Lamebotas. Es más o menos eso. Mientras tanto, de hecho y de verdad, Michele Bolsonaro apareció haciendo un video de apoyo a Flavio Bolsonaro. Bien, al menos se suponía que era un video de apoyo. Ella apoyó a quien mando, que mando. Dios mío, exactamente eso. Ella hizo un video apoyando a Flavio Bolsonaro, pero al mismo tiempo quemó a Flavio Bolsonaro. ¿Qué fue lo que cuestionó? ¿La elección del vicepresidente que es sospechoso de violación? No, no sé si lo es, si no lo es, no sé. Quien va a decir eso es la policía, pero es sospechoso. Hay una situación en curso de una investigación sobre posible violación de una persona vulnerable. Si lo es o no, la policía lo dirá, pero es sospechoso. Ella habló sobre Ciro Gómez de nuevo. Ella incluso dijo que Bolsonaro está en la cárcel gracias a Ciro Gómez. Ciro Gómez, que siempre fue de izquierda, hizo una alianza con el PL para ver si consigue el gobierno de Ceará. Entonces ella también lo criticó hablando de Ciro Gómez, que está en contra de ese apoyo del PL, que cree que la elección del vice está mal, que debería ser una mujer. Y ella evitó hablar y no habló sobre Flavio, sobre Eduardo Bolsonaro. Ella ya dijo que Eduardo Bolsonaro está trabajando, ella está en contra de los Bolsonaro con toda la situación de aranceles y todo eso, que él está allá en Estados Unidos. Y tampoco habló de Carlos Bolsonaro. Y también dijo que los dos son puro pleito. En realidad, la familia, Dios, patria y familia era puro pleito ahí adentro. Sálvese quien pueda. Ahora creo que ella le da gracias a Dios porque ahora son ella, Bolsonaro y los colaboradores ahí y la policía vigilando a Bolsonaro. Ya no están los hijos haciendo un infierno en sus vidas ahí. Creo que ella le da gracias a Dios. Entonces ella apareció haciendo ese video diciendo que va a apoyar a Flavio Bolsonaro, que va a estar junto con Flavio Bolsonaro, pero le lanzó unas críticas. Y creo que ella también está dejando muy claro que no hay ninguna posibilidad de que sea su vicepresidenta, porque ya les dije, hasta hoy Flavio no ha registrado su candidatura, porque él ya podría haber hecho el registro de su candidatura y de su vicepresidente ante el TRE, y él no lo hizo. Tal vez con la esperanza de que Michele aceptara ser su vicepresidenta, y ella con esas palabras deja bien claro que no va a ser su vicepresidenta. ¿Será Andrea? Flavio tiene hasta el día 15 a las 7 de la noche para hacer el registro. ¿Crees que vaya a desistir, Andrea? Para nada. ¿Tú crees, Andrea? Yo tampoco sé, ¿verdad? Porque va a perder la inmunidad parlamentaria después de perder y luego va a ir a la cárcel. Mira aquí, Michele vuelve a hundir la candidatura de Flavio al hablar sobre el vice acusado de violación. La elección de Alfredo ocurre en medio de críticas de los adversarios y el caso llevado a la Policía Federal. Y ella, Michele, dice que ya dejó el tema atrás con Flavio y expone su preferencia por una mujer como vicepresidenta. Criticó fuertemente la alianza con Ciro Gómez y evitó hablar de Carlos Bolsonaro y Eduardo Bananiña, traidores de la patria. Flavio, ¿tú crees que Flavio está apoyando ahora? Sí, es mucho cinismo, ¿verdad, gente? Parece Sergio Moro, que ahora también está con el PL y está así con Flavio. Y eso que él dijo antes, cuando era ministro de Justicia de Bolsonaro, que estaba dejando el cargo de ministro de Justicia de Bolsonaro, porque Bolsonaro estaba interfiriendo en la Policía Federal para proteger a su hijo de una investigación por rachadiña, protegió a Flavio, y ahora Sergio Moro está así con Flavio, y... Ajá. Y mi checa ahora también se aguantó porque ella fue maltratada, según dice ella. Ella era maltratada y todo eso por Flavio. Y ahora también, mira, ¿qué no hace esta gente por el poder, verdad? Ay, ay, ay. Y mientras tanto hay una plática toda revuelta, todo enredado.
intentando atacar al ministro Alexandre de Moraes y a Flavio Dino. Yo tengo que aclarar esta situación porque están distorsionando lo que está pasando. Y Flavio Bolsonaro, obviamente, que se aprovechó de eso para intentar poner a la prensa brasileña en contra del ministro Alexandre de Moraes y también de Flavio Dino. Exactamente eso. Y me pongo a pensar en la bajeza de muchos, porque mucha gente sabe lo que voy a explicar aquí. Flavio, si él es abogado, él lo sabe, pero hay mucha gente que quiere protagonismo y reflectores porque es más fácil criticar que elogiar, ¿no es verdad? Así es. Ay, Dios mío. Mira aquí, el periodista Luis Pablo publicó en noviembre de 2025 un reportaje en el que decía que el auto financiado por el Tribunal de Justicia de Maranhão era usado por Dino y su familia en Maranhão. Según la publicación, el vehículo, el Toyota SW4, estaba destinado al uso oficial de los magistrados en traslados privados. El reportaje no está. Buenas noches. Y entonces ese Luis Pablo, periodista, tiene un blog y él hizo una publicación explosiva diciendo que el ministro Flavio Dino junto con su familia estaba usando vehículos oficiales para asuntos privados y particulares. Entonces tú preguntas, ¿estaba o no estaba, Andrea? Flavio Dino dijo que su familia usaba vehículos privados de su familia, que eso es mentira. Y que de hecho Flavio Dino y su familia usaron un vehículo que incluso era blindado, proporcionado por la seguridad pública de la Policía Federal. ¿Por qué, Andrea? Porque Flavio Dino estaba siendo seguido, perseguido y amenazado y hasta hoy sigue en muchas situaciones y su familia también. Entonces, la Policía Federal recomendó que él y su familia usaran ese auto que además era blindado. Y también hubo un dictamen de la Procuraduría General de la República diciendo que eso es necesario. Entonces, este periodista publicó la información distorsionando el caso. Entonces, el ministro Alexandre de Moraes ordenó un cateo y aseguramiento contra este periodista porque el periodista tiene derecho al secreto de la fuente. ¿Quién le pasó esta información a Pablo? Al periodista. Él tiene derecho a no decir quién le pasó esa información, que era información engañosa, si es que él ya sabía que era engañosa y aún así la publicó. Incluso existe la sospecha de que él recibió 100,000 reales para publicar esa información falsa sobre el ministro Flavio Dino y su familia. Y entonces, ¿qué pasó? Hubo cateos y aseguramientos en su contra, tal y tal cosa, determinados por el ministro Alexandre de Moraes. Él fue citado para declarar en la Policía Federal y en la Policía Federal decidió permanecer en silencio y no decir quién era su fuente. Está bien. Él tiene el derecho al secreto de la fuente, no hay problema. No fue obligado a hablar ni nada porque tiene ese derecho. Solo que ese derecho que él tiene no elimina el derecho de la Policía Federal investigar quién era su fuente, que pudo haberle pasado información engañosa o falsa. Y en una situación muy delicada de amenaza, de coacción y de persecución contra Flavio Dino y su familia, entonces la Policía Federal investigando, investigando e investigando descubrió quién era la fuente del periodista. Entonces muchos medios de comunicación y Flavio Bolsonaro están diciendo que Alexandre de Moraes está violando el derecho del periodista a proteger su fuente. Mentira. La periodista, lo voy a repetir, la periodista tiene derecho al secreto de la fuente. Ese derecho no elimina el derecho de las autoridades policiales de investigar una fuente, especialmente si está cometiendo un delito. ¿Entendiste? Una cosa es lo que se está preservando, el derecho al secreto de la fuente,
Y otra cosa es otra cosa, que es el poder y deber de las autoridades de investigar a quien sea, incluso a una fuente, si está cometiendo delitos o si ha cometido delitos. Y la policía descubrió quién era la fuente de la periodista. Mira aquí. Ay, Dios mío, hoy es Suiza. Vamos a seguir el itinerario aquí. Va aquí. En marzo de 2026, Alexandre de Moraes autorizó una operación de la Policía Federal contra el periodista Luis Pablo. En esa ocasión se incautaron los celulares y computadoras que utilizaba el periodista. La decisión del ministro señaló sospechas de monitoreo ilegal de la seguridad de Dino y ordenó el análisis del material incautado. El 13 de marzo, el periodista declaró y optó por ejercer el derecho constitucional de permanecer en silencio, es decir, no estuvo obligado a revelar el origen de su fuente. Entonces, la asesoría de Flavio Bolsonaro se pronunció ahora y dijo: la asesoría del ministro Flavio Dino, ante la repetición de falsedades, informó que jamás hubo uso irregular de vehículos oficiales del Tribunal de Justicia de Maranhão. El auto blindado fue cedido por solicitud de la Secretaría de Seguridad del Supremo Tribunal Federal en el marco de un acuerdo de cooperación vigente con todos los tribunales del país. La asesoría no puede transmitir detalles de seguridad del ministro y de su familia, incluso porque él es blanco constante de agresiones y amenazas, como es de conocimiento público. En ese sentido, investigaciones recientes demostraron que incluso los vehículos particulares del ministro y su familia eran monitoreados y seguidos. La asesoría no tiene más información, ya que los procesos se tramitan bajo secreto de justicia, ante hechos nuevos. El gabinete ya solicitó medidas adicionales de seguridad para el ministro y su familia, también de naturaleza reservada. Aquí está la fuente. La Policía Federal descubrió la fuente del periodista. Es este señor de aquí, exdelegado de la Policía Federal y adversario, siempre fue adversario político de Flavio Dino allá en Maranhão. Vamos aquí. El ministro del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, ordenó el cumplimiento de una orden de cateo y aseguramiento contra el exsecretario de Estado de Maranhão, Raimundo Putrin. Este martes ayer, él es señalado como la fuente del periodista Luis Pablo, quien publica el blog de Luis Pablo. En un reportaje sobre el uso de autos oficiales por familiares del también ministro Flavio Dino. Entonces, la Policía Federal descubrió la fuente a través de la investigación y podía y debía hacerlo porque él pudo haber cometido delitos. Él es exdelegado de la Policía Federal y por su currículum, Flavio Dino incluso teme por su vida. No hay santos en esta historia. Y obviamente Flavio Bolsonaro se aprovechó. Flavio critica a Moraes después de la orden de cateo e incautación contra la fuente de una periodista. El senador defendió la protección de la identidad de la fuente y calificó la decisión de Alexandre de Moraes como una amenaza a la libertad de prensa. Flavio está aprovechando esta situación de la desinformación porque hasta ahora no he visto a nadie explicarlo como te lo estoy explicando aquí. La periodista tiene derecho a proteger la identidad de su fuente, punto. Pero eso no elimina el deber de la policía de investigar si la fuente ha cometido delitos. La policía debe ir tras la fuente, sin obligar a la periodista a hablar, pero descubriéndola por sus propios medios, porque además es su obligación. Entonces Flavio continúa y dice: creo que tiene que haber un momento de unidad de la propia prensa contra este tipo de abuso.
de ilegalidad y de arbitrariedad, declaró el presidenciable. Flavio aprovechó la situación para incitar a la prensa de Brasil, notablemente contra el ministro Alexandre de Moraes. Y si Flavio es abogado, él sabe de lo que estoy hablando aquí. Pero yo percibo una ola de desinformación tan grande, incluso por parte de muchos periodistas e incluso hasta de abogados, que si no sabe de lo que estoy hablando, debería quedarse callado. El secreto de la fuente periodística no elimina el deber de la policía de investigar si la fuente está cometiendo delitos. Y esa fuente, mira aquí. El exsecretario también ya enfrentó una acusación de participación en homicidio, hecho que él niega rotundamente. Aliados de Flavio Dino declararon que el vehículo utilizado por el ministro era particular y estaba siendo seguido, refutando la tesis de uso de autos oficiales. Los autos particulares de la familia de Flavio Dino estaban siendo seguidos. Fue cuando la Policía Federal y la Policía del Supremo Tribunal Federal recomendaron que Flavio Dino y su familia empezaran a usar autos oficiales blindados, porque la amenaza era real. Y esto es de los adversarios políticos. La fuente es de los adversarios políticos de Flavio Dino en Maranhão, que puede incluso ser de los que estaban amenazando y siguiendo a Flavio Dino. Así como haber pagado 100,000 reales para que el periodista publicara información falsa, no verídica. Y eso es lo que la policía está investigando. Y por eso la policía llegó a la fuente del periodista. Tener derecho a la confidencialidad de la fuente como periodista no quita la seguridad y el derecho del otro de saber e investigar la fuente si está cometiendo un delito. Lo que tienes como periodista es el derecho de quedarte callada y de no decir quién es tu fuente y de no ser penalizada por eso. Una cosa es una cosa, otra cosa es otra cosa. Ahí tú dices, André, estás siendo redundante. La redundancia es necesaria. Ante tanta desinformación, ante tantos ataques, intentando principalmente ahí atacar al ministro Alexandre de Moraes y al ministro Flavio Dino, que molesta y molesta a mucha gente. Tenemos que explicar todo con lujo de detalle, casi dibujarlo. Lo que más hay en las redes sociales y en los medios corporativos sobre esta situación es desinformación y falta de conocimiento. En algunos casos, mala fe. ¿Verdad, Flavio Bolsonaro? Y aquí está, mira. La periodista habría solicitado la cantidad de 100,000 para la publicación de los reportajes. Todo esto está siendo investigado por la Policía Federal. Y no te sorprendas si descubrimos situaciones aún más complicadas detrás de toda esta cuestión. No te sorprendas. Y vamos a seguir esto aquí muy de cerca porque quiero saber en qué va a terminar. ¿Está bien? Ponlo ahí. Shandong. Eres increíble. Flavio Dino es gigante. Y su brillo molesta. Molesta sobre todo a muchos delincuentes y a todos los golpistas. ¿No es verdad? Es verdad. Mientras tanto, ¿ya le diste like a la transmisión en vivo? Dios mío, ay Jesús. Dale duro al botón de like, aplasta el like ahí por el amor de Dios, no me dejes hablando sola y deja tu comentario también. Ey, oye, opa, no seas mentirosilla. El colapso de Trump. La desaprobación del presidente de los Estados Unidos alcanza un récord. Dice The Economist. Una encuesta señala que el 61% de los estadounidenses rechazan al gobierno republicano.
La guerra con Irán y la gasolina a $4 erosionan la popularidad y amenazan a una base conservadora. Ya estaba, era un 66% de rechazo. Ya estaba, era un 66% de rechazo de Donald Tranqueira allá en Estados Unidos. Donald Tranqueira, ser reelegido. Y Donald Tranqueira no va a lograr ni siquiera elegir a su sucesor. ¿Quién va a ganar la próxima? Dentro de 2 años, la presidencia de los Estados Unidos va a ser demócrata. Entonces vas a ver a esos bolsonaristas que están allá huyendo. Alan Alando Santos, Paulo Figueiredo, Flavio Bolsonaro, Alexandre Ramagem. Entonces vas a ver a esa gente corriendo como gallinas descabezadas, perdidas y buscando por dónde escaparse. Entonces vas a ver, por eso esa gente está desesperada. Por eso tienen que elegir a Flavio, porque eligieron a Flavio, entonces dan un golpe, entonces regresan todos a Brasil, porque saben que no les queda mucho tiempo allá en Estados Unidos, pero que en 2 años hay elecciones allá y este ni siquiera va a lograr elegir a su sucesor, va a ganar un demócrata que va a poner a esos bandiditos, golpistas, bolsonaristas que están allá, protegidos por el gobierno de aquí, fascistas de Donald Trump, los va a hacer huir. ¿A dónde van a huir? Por eso es que ellos quieren de cualquier manera dar un golpe e intentar poner a Flavio Bolsonaro como presidente para que tengan cómo regresar a Brasil, porque allá en Estados Unidos los republicanos no van a ganar. Gracias a las canalladas y mierdas que Donald Tranqueira está haciendo, que cada una es peor que la anterior. 25 gobernadores demandaron a Donald Trump en la corte, gente, porque el tarifazo está arruinando a comerciantes y empresarios allá en Estados Unidos. No solo nos perjudica a nosotros, también los perjudica a ellos. Pero ¿para qué está haciendo eso Donald Trump? Para intentar sabotear al gobierno de Lula, para intentar chantajear al gobierno de Lula, para ver si Lula baja la voz, para ver si Lula se vuelve un sirviente como Eduardo Bolsonaro, como Flavio Bolsonaro, y le lama las botas a Donald Trump, dándole todo lo que él quiere. Y Lula no va a hacer eso. Lo que Lula está haciendo es conseguir abrir más mercados para Brasil. Es eso que siempre les digo. Si tú no quieres, hay quien sí quiere. Estados Unidos no quiere, China quiere, Canadá quiere, otros países quieren. Gracias. ¿Entendieron? Gracias. Eso es todo. Y Donald Tranqueira está ahí. Y tampoco un imbécil caprichoso. Gracias. Y solo está recibiendo golpes de todos lados. Y lo voy a repetir. En noviembre ahora hay elecciones allá para diputados federales y para el Senado. Y él va a perder la mayoría en el Parlamento. Va a perder la mayoría de republicanos. Como consecuencia, va a perder poder y va a tener que aferrarse al cargo de presidente. Porque ellos van a ir con todo contra él. Entonces, mientras él está preocupado por Brasil, quiere robar Brasil como está robando Venezuela, él está perdiendo el poder dentro de su propia casa. Esa es la historia, ¿verdad? Quieres meterte en la vida del vecino, pero ni siquiera cuidas la tuya. Quieres observar y opinar sobre la casa del vecino mientras la tuya se está desmoronando, ¿entendiste? Y cuando te des cuenta, el vecino está muy bien, gracias, y tu casa está en ruinas. ¿Es lo que está pasando con el gobierno de Donald Trump? ¿No cuida ni de su propia casa y quiere cuidar de la nuestra? Vete al diablo. Sácalo de aquí, basura. Y para repetir, ¿verdad? Tenemos que ser redundantes. Lula tetracampeón. Máster. Galípolo no confiaba en los directores de Campos Neto en el Banco Central, dice Aquino. Que habla de filtraciones. Director de fiscalización. Ailton de Aquino, después en la investigación de la Policía Federal sobre el pago de sobornos a Beline Santana y a Paulo Sergio, que eran asesores directos de Campos Neto, y de la gestión de Campos Neto, que formaban parte de la milicia del grupo de Daniel Miguel Borcaro. Así es. Ajá.
de los directores del Banco Central, luego la Policía Federal, y dijo que no confiaban en los directores de Campos Neto. Esos dos directores ya sufrieron cateo y aseguramiento, fueron apartados de sus cargos y, según el propio Aquino, filtraron información a Daniel Borcaro en la gestión de Campos Neto. Mira aquí, nombrado por Lula. El director de fiscalización del Banco Central, Ailton de Aquino, afirmó en declaración ante la Policía Federal el 25 de mayo que tanto él como el presidente de la institución, Gabriel Galípolo, destacando que Galípolo fue puesto en la presidencia del Banco Central por Lula en lugar de Campos Neto. Quitó a Campos Neto y puso a Galípolo. Entonces él dice esto aquí, mira, que ellos no confiaban en Bellini, Santana y Paulo Sergio, directores de la gestión anterior de Roberto Campos Neto. Y señaló un patrón de filtraciones sistemáticas a Daniel Borcaro durante el proceso de liquidación del Banco Master. Y yo te pregunto, ¿será que Campos Neto no sabía de eso? ¿Será que Campos Neto no vio eso? Escuchó y permitió que ocurrieran las filtraciones de información confidencial del Banco Central a Daniel Borcaro durante su gestión. Mi querido Campos Neto, presidente del Banco Central, del Banco Master, él autorizó al Banco Master a funcionar como Banco Master y estaba ocurriendo una serie de denuncias contra el Banco Master ante el Banco Central y Campos Neto dejó que siguiera. Y el fraude del Banco Master andaba suelto por todo Brasil y en el extranjero y solo se detuvo cuando Lula sacó a Campos Neto y puso a Galípolo. Entonces Galípolo lo primero que hizo, puesto por Lula, declaró la liquidación del Banco Master. Se acabó. Ya no vas a poder hacer negocios con nadie más. Se acabó. Espera. Vas a tener que empezar a pagarle a quien le debes. Yo te pregunto, ¿Campos Neto no vio nada de eso? Él como mínimo prevaricó. Porque no hay manera, gente. Todo el mundo, la prensa ya estaba hablando de la quiebra del Banco Master, del fraude del Banco Master. Y luego, para empeorar todo, vino esa situación del Banco Master comprando el Banco BRB. Más de 12,000 millones del BRB. De hecho, el BRB iba a invertir en el Banco Master. El BRB, Banco Público del Distrito Federal de Bolsonaro e Ibanez Rocha. Y todo el mundo sabía que el Banco Master estaba mal, en problemas, con un montón de denuncias. Y aún así, Campos Neto siguió permitiendo que todo se descontrolara y que el dinero del robo de la mafia de Daniel Borcar siguiera fluyendo. Tanto que ahora ahí está el embrollo. Hay una pelea incluso en el Poder Judicial del BRB con la Unión, no sé qué, para ver quién va a pagar la cuenta, porque son muchos miles de millones en pérdidas. Entonces, mira. Entonces dices, no, Andrea, pero si Campos Neto realmente no está involucrado en nada, Andrea, si él no está involucrado en nada, si no prevaricó, si no fue omiso o si no participó directamente en el fraude del Banco Master, ¿sabes qué es él? Uno de los mayores incompetentes del gobierno de Bolsonaro. Incompetente, indulgente, que no sabía nada de lo que estaba pasando ahí en el Banco Central y él tenía el deber de saber si él no participó directamente en el fraude del Banco Master. Él es incompetente de marca mayor y entonces todo sucedía bajo sus narices, bajo sus bigotes y él no sabía nada y él no hacía nada y él no, nada. ¿Eres dueña de una empresa? ¿O eres la CEO de la empresa, la presidenta de una empresa? No vas a saber nada de lo que está pasando en esa empresa. El robo está ocurriendo justo debajo de tus narices, de tus grandes bigotes y tú no te estás enterando de nada.
¿Y tú crees en Santa Claus, verdad? Entonces, cuando miro de reojo y veo que Daniel Bolcaro, a través de Fabiano Cetel, fue el mayor donador de la campaña de Bolsonaro en 2022, Fabiano Cetel, agente financiero de Daniel Bolcaro, que está detenido. Daniel Bolcaro está detenido. Fue el mayor donador de la campaña de Bolsonaro en 2022. 3 millones de reales. ¿Cuál era el interés de este grupo en que Bolsonaro fuera reelegido? Al punto de sacar como personas físicas de su propio bolsillo 3 millones e inyectar en la campaña electoral de Bolsonaro. Eso es lo que fue declarado. Oficialmente está ahí en el TC. Así como en la campaña de Tarcisio, 2 millones también fue el mayor donador. ¿Cuál era el interés? Mantenimiento del esquema. Si Bolsonaro hubiera sido reelegido, solo puede ser. Entonces, de repente volteo hacia el otro lado y Flavio Bolsonaro cobrando millones y millones de reales a Daniel Bolcaro. Y eso que Flavio decía que ni siquiera conocía a Daniel Bolcaro. Y Flavio no pide, él cobra millones de reales de Daniel Bolcaro. Y la casa se viene abajo. Y descubrimos que Daniel Bolcaro transfirió 61 millones de reales para la película del inútil de Bolsonaro. Y hasta hoy no han rendido cuentas para saber si realmente el dinero fue para la película. Porque hasta entonces el dinero fue para el fondo. En Texas, donde vive Flavio. Y el administrador del fondo, que es una cuenta de inversión, tiene como responsable el administrador abogado de Eduardo Bolsonaro y Eduardo Bolsonaro. Y en marzo del año pasado abandona su cargo de diputado federal con un salario de casi 50,000 reales y se va a pasar hambre a Estados Unidos, sin dinero, sin trabajo, sin nada. ¿Pasar hambre? Está viviendo en una casa de 6 millones de reales. ¿Dónde, Andrea? Casualidad, en Texas. ¿A dónde se fue el dinero? De la película, que hasta hoy no han rendido cuentas. Ajá. Mi lindo y mi linda, se las arreglaron. No lo podemos creer, ¿eh? Se las arreglaron. ¿Hay gato encerrado en esto? Y el gato es grande. De acuerdo. Y con mucho dinero. Hoy Eduardo Bolsonaro fue a una tienda de armas y compró una escopeta calibre 12, una pistola Glock y un AR-15. Por cierto, todas sus cuentas están bloqueadas. La compró con dinero en efectivo, ¿verdad? ¿Quién está pagando la cuenta? Creo que ya tienes la respuesta. ¿De quién está pagando la cuota? Por eso tenían interés en que Bolsonaro fuera reelegido, porque el esquema iba a continuar. Como Bolsonaro no pudo, de tan incompetente, cruel e inhumano que fue, ser reelegido, ahora ellos crearon un montón de esquemas, incluso la película de Pangaré, para recibir el pago de Daniel Bolcaro. Parece que es eso, porque hasta ahora no han rendido cuentas. O tal vez estoy loca. No, tal vez soy yo la que está loca. Tal vez yo sea el problema. Ve con esa melosería para la manada de allá, demonio. Aléjate, demonio. Aquí no, aquí no. ¿Viste? Ellas, bola de locas. Y entonces, ex comandante de la aeronáutica revela presión de Bolsonaro por un golpe. 2 tarjetas amarillas. El excomandante relata además haber tenido directamente haberle dicho directamente al entonces presidente que no permanecería en el cargo después del 1 de enero de 2023, fecha de la toma de posesión de Lula.
Así es, este de aquí es el brigadier Batista Jr., comandante de la aeronáutica durante el gobierno de Bolsonaro. Escribió un libro, aquí está, mira, está saliendo su libro ahora, mira. Este de aqui, eu disse não, uma trincheira antigolpista. Él escribió este libro y ya dijo que Bolsonaro intentó presionarlo de todas las formas posibles para que él entrara en la estructura golpista y él dijo que no, que Bolsonaro llegó a decirle, mira, ya te estoy dando la segunda tarjeta amarilla, o sea, a la tercera estás fuera. Y él dijo, no, no voy a participar en reunión golpista, no quiero saber nada de borrador golpista, no, no, ni siquiera lo voy a analizar. Sí, está todo escrito aquí, mira, todo está en el libro. Yo voy a leer ese libro y después les voy a traer algunos fragmentos. ¿Vieron, mi lindo, mi linda? Sí, las cosas buenas hay que leerlas. Ex comandante de la aeronáutica revela presión de Bolsonaro para dar un golpe. 2 tarjetas amarillas. El excomandante relata además haberle dicho directamente al entonces presidente que no permanecería en el cargo a partir del 1 de enero de 2023, fecha de la toma de posesión. Pues sí. Luego hay gente que quiere vender la idea de que Bolsonaro es pobre, pobrecito, arruinado. Si él hubiera dado el golpe y este se hubiera consumado porque lo intentó, si se hubiera consumado, las que estábamos arruinadas éramos tú y yo, porque hoy estaríamos bajo el látigo. Sí, estaríamos viviendo una dictadura en Brasil. Así que no tiene nada de santo, no, no tiene nada de pobrecito, desdichado, perseguido, no. ¿Viste? Esa gente es peligrosa y tenemos que tener cuidado. Porque hay muchos golpistas que no han sido responsabilizados. Y la impunidad tiene el poder de generar grupos más organizados y más violentos para un nuevo intento de golpe. Y hay gente en todos lados, Policía Federal, militares, Congreso Nacional, que todos son golpistas. ¿Y todo por qué? Porque es un gobierno de izquierda que atiende a los más pobres, que intenta sacar del presupuesto para ayudar a quienes más lo necesitan, que entiende que atender a los más vulnerables no es una deuda, es una inversión en Brasil para su crecimiento. Y ellos no quieren eso, ellos quieren la plusvalía y todo para ellos, que el presupuesto sea solo para ellos, para exenciones, subvenciones, perdón de créditos tributarios, inmunidades tributarias para la gran mayoría no. El pequeño grupo de la élite que manda en este país y que sigue mandando, solo que Lula está estorbando eso. Y por eso quieren derrocar a Lula. ¿Captaste el código? Toma el código y pon Lula Tetra, pueden llorar. Y hasta en la primera vuelta. Y bueno, a las 9:30 y a las 13:30 estoy aquí con ustedes. Y a las 16:30 también, a las 20:00 en el canal André González al aire y a las 22:00 en La Última Noticia con André González. Todos los enlaces están en el primer comentario. Besito, besito. Y chao, chao. Lula Tetra, ¿no te gustó? Pues vete al diablo.